Bien, empezamos entonces. Somos la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Esto es la Facultad de Ingeniería del Centro Universitario Concepción en la carrera Tecnicatura en Desarrollo y Calidad de Software para la Cátedra de Álgebra 1. Vamos a ver lo que corresponde a relaciones de orden y dentro de relaciones de orden vamos a hablar de conjuntos parcialmente ordenados. Cuando hablamos de conjuntos parcialmente ordenados, estamos hablando de un conjunto que se rige a través de un orden. Decimos entonces que una relación E en un determinado, un conjunto A, es una relación parcial si y solo si cumple las siguientes propiedades: que sea reflexiva, que sea antisimétrica y que sea transitiva. Durante el desarrollo de las clases presenciales, nosotros vimos lo que eran las relaciones binarias y la clasificación de propiedades, reflexividad, simetría, transitividad. Y a partir de allí vimos también cuando una relación presentaba o calificaba como una relación de equivalencia. Decíamos que era una relación de equivalencia cuando era reflexiva, simétrica y relación que presenta un orden, pero es un orden parcial, siempre y cuando sea reflexiva, antisimétrica y transitiva. Entonces ahí se dice que ese conjunto con la relación R recibe el nombre de conjunto parcialmente ordenado. Normalmente se denota con la letra A y R, el par AR, en el cual estamos definiendo un conjunto parcialmente ordenado. Veamos un ejemplo. Un ejemplo de un conjunto parcialmente ordenado es un conjunto en el cual todos sus conjuntos se pueden formar a través de estos subconjuntos. Es decir, nosotros vimos durante el desarrollo de la clase presencial en la parte de conjunto que había un conjunto potencia, un conjunto de partes. Ese conjunto de partes estaba relacionado con todos los posibles conjuntos que se podían formar con cada uno de los elementos. Formábamos primero el conjunto vacío, que es el conjunto que siempre está incluido dentro de un conjunto, los conjuntos unitarios y luego la combinación entre esos elementos. Así formamos todos los posibles subconjuntos de un conjunto de parte. Bueno, si el conjunto está formado por todos los posibles subconjuntos, hay una relación que se refleja a través de este conjunto, que es la de, con este símbolo, que es, significa que está incluido o es igual al conjunto. Entonces vuelvo a repetir, este símbolo significa que el conjunto está incluido en otro o que es igual a otro. Y cuando se cumple esto, se cumple la reflexividad, la antisimetría y la transitividad. La reflexividad porque todo conjunto que está incluido en sí mismo o que es igual a otro, se cumple de ser reflexivo. Antisimétrico porque si tenemos dos conjuntos, si un primer conjunto está incluido en el otro o es igual a otro, y que además, cambiando el orden, el otro conjunto está incluido o es igual al primer conjunto, entonces el conjunto es igual al segundo conjunto, que tiene la estructura de la propiedad antisimétrica. Y transitiva, que si tenemos tres subconjuntos, un conjunto seguramente está incluido en el otro y además un segundo incluido en un tercero, por lo tanto, el primer conjunto debe estar incluido en el tercer conjunto. Es decir, que el conjunto de partes con la relación de inclusión representa un orden parcial. Otro de los ejemplos que es un conjunto parcialmente ordenado es el conjunto de los números enteros con la operación, los enteros positivos. Esto significa enteros positivos, de tener como supraíndice al signo positivo con la relación mayor o igual. Vamos a tomar tres observaciones con respecto al orden parcial. Primero, con frecuencia para designar una relación de orden parcial se utilizan los símbolos menor igual o mayor igual. Segundo, si eres una relación de orden parcial, la relación inversa es de orden parcial. ¿Sí? Entonces, si tenemos una relación parcial con R, encontramos su inversa, eso de intercambiar las componentes, también es de orden parcial. Y tercero, que en un conjunto parcialmente ordenado no necesitan ser comparables cada pareja de elementos. Recuerden que es parcialmente ordenado. Comparamos dos elementos,
puede ser que un elemento sea anterior o menor que otro, y ahí podemos decir que son comparables. O puede ser que no sea menor o anterior, y ahí decimos que no son comparables. Pero como es un orden parcial, es decir, no con todos sus elementos, por eso decimos de que no necesariamente pueden ser comparables cada par de pareja de elementos. Por ejemplo, en la relación orden parcial R, definida por el conjunto de los números enteros positivos, vuelvo a reiterar, no se olviden chicos, cada vez que ustedes tienen los enteros y tienen como un supraíndice el positivo, ahí estamos diciendo los enteros positivos. ¿Cuáles son los enteros positivos? Bueno, el 1, el 2, el 3, el 4. Es decir, los naturales. Es una forma de denotar en matemáticas que estamos considerando solamente a los enteros positivos. Los discriminamos a los enteros negativos. Entonces, como A está relacionado con B, sí, solo sí, A divide a B. ¿Sí? Entonces decimos de que la relación se rige de esta manera. Dos elementos están relacionados siempre y cuando el primero divida al otro. Un ejemplo de que por qué los enteros no son comparables es que 5 y 9 no están relacionados, ya que 5 no divide a 9, ni 9 divide a 5. Porque cuando decimos que un número divide a otro, significa que la división entre ellos es exacta. Por ejemplo, 2 divide a 8, porque 2 divide a 8 debido a que 8 divide en 2 es de 4. Es un número exacto. En cambio, 5 no divide a 9. ¿Por qué? Porque 9 dividido en 5 lo podemos dividir en realidad, pero me va a dar un número decimal y no me sirve. Acá estamos trabajando con números discretos, con números enteros. Por lo tanto, acá 5 no divide a 9, ni 9 divide a 5. Cuando dice así de divide, significa que divide de manera exacta. Entonces, vamos a definir otro tipo de orden. Ya hemos definido entonces un orden parcial, ahora vamos a ver un orden total. Si en una relación de orden, escuchen bien, si en una relación de orden, absolutamente toda pareja de elementos de un conjunto A es comparable, entonces se dice que A es un conjunto linealmente ordenado o totalmente ordenado, siempre y cuando sean comparables. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros, de los enteros positivos con relación menor o igual. Si tomo dos elementos, por ejemplo, el 1 y el 7, los puedo comparar con la relación menor o igual. ¿Quién es menor que quién? 1 es menor que 7. Entonces, lo puedo comparar. Puedo tomar otros dos elementos, por ejemplo, 4 y 10. Bien, 4 y 10 con la relación menor o igual significa que 4 es menor o igual que 10. 30 y 115. Bueno, 30 es menor o igual que 115. Es decir, que el conjunto de los números enteros positivos con la relación menor o igual es linealmente ordenado o totalmente ordenado, como ustedes prefieren llamarlo. En cambio, si tenemos un conjunto A con la relación menor o igual, es un conjunto parcialmente ordenado. Supongamos que podemos tener un conjunto totalmente ordenado y un conjunto parcialmente ordenado siempre y cuando sucedan este tipo de cosas. A y B son comparables, y acá vamos a tener en cuenta siempre y cuando la relación sea menor o igual. A y B son comparables, sí, solo sí, A es menor o igual que B o B es menor o igual que A. Entonces decimos que dos valores son comparables si se cumple esta relación. Que el primero sea menor o igual que el segundo o que el segundo sea menor o igual que el primero. O también se utiliza otra simbología que es la de anterior, que ya la vamos a mencionar en las diapositivas posteriores. Entonces, si para cada par de elementos del conjunto parcialmente ordenado A es comparable, es decir, si todos los elementos de un conjunto A son comparables, entonces A es linealmente ordenado o se dice que de orden que es totalmente ordenado. Veamos un ejemplo de un conjunto totalmente ordenado. Por ejemplo, acá tenemos 2, 4, 8 y 16. Ese es un conjunto, lo voy a agrandar un poquito. Es un conjunto totalmente ordenado. Tenemos un conjunto formado por 2, 4, 8 y 16 con la relación de divisibilidad. Es decir, puedo relacionar 2 con 4. 2 con 4
son comparables, puesto de que 2 es anterior a 4 o 2 es posterior a 4. De hecho, 2 es anterior a 4. Eso significa entonces de que 2 divide a 4. Entonces voy tomando 2 divide a 4, sí, 2 divide a 4 porque 4 dividido en 2 es de 2. Bien, entonces 2 es anterior a 4. Perfecto. Ahora, veo 4 con 8. ¿Divide a 8? Sí, 4 divide a 8. Perfecto. Porque 4 es anterior a 8 o 8 no es anterior a 4. Entonces acá vamos a ir, voy a ir tachando para que ustedes vean. Voy a dar un poquito más. Entonces acá esto se tacha y se dice que 2 no es posterior a 4. Luego 8 y 16. ¿8 divide a 16? Sí, 8 sí divide a 16. Por lo tanto, 4 es anterior a 8. 4 no es posterior a 8. Bien, 8 divide a 16. Sí, 8 divide a 16. Por lo tanto, 8 es anterior a 16. Quiere decir que 8 no es posterior a 16. 4 divide a 16. 4 sí divide a 16. Por lo tanto, 4 no es posterior a 16, es anterior a 16. Fíjense que vamos tomando todas las pares, todos los pares ordenados. Y a partir de tomar todos esos pares ordenados, los vamos comparando. 2 divide a 8, sí, 2 divide a 8. Quiere decir que 2 es anterior a 8, es posterior a 8. Y 2 con 16, 2 divide a 16. Quiere decir entonces que 2 es anterior a 2 divide a 16, 2 es. Entonces, con todos los pares ordenados que tomemos acá del conjunto A, siempre voy a encontrar un número que divide a otro. Por lo tanto, ese es un ejemplo de un conjunto totalmente ordenado o linealmente ordenado. Quiero formar un conjunto parcialmente ordenado. Ya lo formamos. Por ejemplo, voy a hacer una modificación de este conjunto. Acá en vez de ponerle 16, le voy a poner, por ejemplo, 8. Acá le voy a poner 6. Perfecto. Entonces acá tengo un conjunto. Este conjunto A con la división, bueno, basta con que encuentre uno que no sean comparables. Por ejemplo, 4 y 6. Acá voy a copiarlo, 4 y 6. Fíjense que 4 y 6 no son comparables. ¿Por qué? Porque 4 no divide a 6, ni 6 divide a 4. Por lo tanto, 4 no es anterior a 6, ni 4 es posterior a 6. Acá esto de anterior y de posterior ya lo van a entender porque no es que sean mayores, sino que hablamos de posterior. Yo tengo unos videos que les voy a compartir y a partir de lo que les comparten los videos ustedes van a entender un poquito más de lo que corresponde a esto de conjunto de la simbología con respecto a anterior y posterior. Bien, entonces acá comparando 4 y 6, veo que 4 no es anterior a 6, puesto que 4 no divide a 6. Entonces, 4 no es anterior a 6. Y resulta de que 4 tampoco es posterior a 6. Por lo tanto, 4 y 6 no son comparables. 4 y 6 no son comparables. Por lo tanto, A es un conjunto
parcialmente ordenado. Ahí tenemos otro ejemplo de un conjunto parcialmente ordenado. Otro ejemplo, conjunto parcialmente ordenado. Bien. Luego hay un teorema que lo voy a enunciar acá, que se llama teorema 1. Si tenemos un conjunto A con la relación menor igual y un conjunto B con la relación menor igual, lo que va, siempre y cuando esos conjuntos sean parcialmente ordenados, la pregunta sería, ¿qué sucede si hacemos el producto cartesiano entre A por B y seguimos con la relación menor igual? ¿Será un conjunto parcialmente ordenado? La respuesta es sí. El teorema me asegura de que si hacemos el producto cartesiano entre dos conjuntos que pertenezcan a una relación de conjuntos parcialmente ordenados, lo que vamos a obtener es otro conjunto que es parte del producto cartesiano entre A y B, con la misma relación menor o igual, el cual también va a ser un conjunto parcialmente ordenado. Y ese orden va a estar definido como lo establecemos acá. Decimos que AB es menor o igual que A', B', en donde AB va a pertenecer al conjunto A y al conjunto producto cartesiano entre A por B, y A', B' también va a pertenecer al, al conjunto del producto cartesiano entre A por B. Entonces, va a suceder de que la primera componente del primer par ordenado y la primera componente del segundo par ordenado es menor o igual, y además la segunda componente del primer par ordenado con la segunda componente del segundo par ordenado son menores o iguales. Y cada vez que obtenemos un conjunto que es parcialmente ordenado a través del producto cartesiano y con la relación menor o igual, entonces va a suceder justamente esta propiedad con cada vez que comparemos los elementos del producto cartesiano. La demostración. La demostración se las voy a hacer, tengo para presentarlas en un video para que ustedes lo puedan entender un poquito más. Y a partir de allí van a poder comprender cómo se elabora o cómo se desarrolla este teorema. También tengo unos ejemplos como para que lo comparta a través de un video. Por ahí a través de las diapositivas se vuelve un poquito complejo hacer la demostración o hacer, mostrar los ejemplos. Sí, así que justamente la demostración estaba más que nada pensada para unos videos que se los voy a compartir en los próximos momentos y lo que necesitaba era el enunciado de este teorema. Bueno, con respecto al producto cartesiano y la relación menor igual, decimos entonces de que aparece un orden conocido como orden lexicográfico u orden del diccionario. ¿Qué significa orden lexicográfico u orden del diccionario? Las palabras dentro de un diccionario se ordenan alfabéticamente para facilitar la búsqueda de las mismas. Eso sucede con las palabras. Se tienen un orden alfabético. Con respecto a la relación, eso obedece de la misma forma. Por eso vamos a definirlo en términos del orden lexicográfico u orden del diccionario. ¿Cómo funciona esto? Bueno, decimos que si tenemos dos pares ordenados, acá fíjense que no, esto es un símbolo que es parecido al menor igual, pero no es el menor igual. Esto significa anterior, porque las extremidades de este símbolo son curvas, ya no son rectas que están marcando como menor igual o como menor. Solamente estamos diciendo de que AB, fíjense que la puntita de este símbolo siempre señala al anterior. AB es anterior a A', B'. Y acá aparece un bicondicional, el cual establece AB es anterior a A', B', si solo si se cumple que la primera componente del primer par ordenado comparado con la primera componente del segundo par ordenado debe ser menor, es decir, A menor o igual que A'. Ahora, ¿qué sucede si no es menor? Que sean iguales. Entonces ahora debe cumplirse de que la segunda componente del primer par ordenado sea menor que la segunda componente del segundo par ordenado. Decimos B y B'. Entonces, lo que se hace en el orden lexicográfico, se comparan las primeras componentes correspondientes.
Si una es menor que la otra, decimos que el primer par ordenado es anterior al segundo. Si son iguales, se compara entonces ¿quiénes? Las segundas componentes correspondientes. Si la primera es menor que la segunda, decimos que el primer par ordenado es anterior al segundo. Vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, el conjunto parcialmente ordenado por el producto cartesiano de los enteros con los enteros, con la relación menos anterior o igual. Yo no tengo acá dentro del editor de ecuaciones el anterior o igual. Yo le puse ahí anterior y a la par el igual, pero es parecido a este que dice menor o igual, nada más que las extremidades están colocadas en términos de curva, ¿sí? Como si fueran curvas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Acá yo tengo un ejemplo de cómo vamos ordenando los pares ordenados. Por ejemplo, 3, 5 y 4, 8. 3, 5 es anterior a 4, 8. ¿Pero por qué es anterior? Justamente porque 3 y 4 hacemos la comparación. Si comparamos a 3 con 4, van a ver. Vamos a insertar esta. Si comparo 3 con 4, que son las primeras componentes correspondientes, observo que 3 es menor que 4. Por lo tanto, el primer par ordenado es menor que 4, 8 de acuerdo al orden lexicográfico. Veamos la segunda. 3, 8 es anterior a 4, 7. De hecho, sí. Porque si lo comparamos, 3 con 4, 3 es menor que 4, por lo tanto, 3, 8, el par ordenado 3, 8 es anterior a 4, 7. ¿Qué sucede con 4, 5 y 4, 7? Acá aparece una particularidad, porque con 4, las primeras componentes, observamos de que son iguales. Entonces, cuando son iguales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comparar las segundas. Entonces voy a comparar la segunda, y cuando comparamos la segunda, tenemos 5, 7. 5, 7. Resulta que cuando comparamos la segunda, que es 5, 7, 5 es menor que 7. Por lo tanto, el par ordenado 4, 5 es anterior a 4, 7 de acuerdo al orden lexicográfico inverso. Ahora veamos 4, 6 es anterior a 4, 2. Observo que las primeras componentes son iguales. Entonces, automáticamente, de acuerdo al orden lexicográfico, debo comparar. Cuando comparamos la segunda componente, que 6 es, no es menor, sino que 6 es mayor. Lo vamos a modificar. 6 es mayor que 2. Veo que 6 es mayor que 2, por lo tanto, 4, 6 no es anterior a 4, 2. Entonces, voy a tener que utilizar esto se tacha, este símbolo, y cuando tachamos el símbolo significa que 4, 6 no es anterior a 4, 2, debido a que cuando comparamos las segundas componentes, 6 es mayor que 2. ¿Qué pasa en la última? Tenemos que las primeras componentes son iguales y que cuando comparamos las segundas componentes, resulta que la segunda componente del primer par ordenado es mayor que la segunda componente del segundo par ordenado. Por lo tanto, el par ordenado 1, 3 no es anterior al par 1, 2, con el cual nos hemos regido bajo las condiciones que impone el orden lexicográfico. Otro teorema que está ligado justamente a un dígrafo y al orden parcial, se dice que el dígrafo de orden parcial no tiene ciclos de longitud mayor. Cada vez que observo un dígrafo de orden parcial, no va a tener longitudes de ciclos mayor que 1. Así que, bueno, ese es el teorema. La demostración la vamos a dejar para realizarla a través de un video, así la comprendan un poquito más. Es más engorroso
hacer la demostración a través de la diapositiva, así que lo que estaría faltando después de la conexión a través de Google Meet es compartirles un par de videos que ya se lo voy a compartir a la brevedad. Y estos dígrafos, a la vez, en las relaciones de orden, para simplificar los dígrafos, vamos a utilizar lo que se conoce como diagramas de Haas. Los diagramas de Haas se utilizan para simplificar dígrafos en los cuales hacen una descripción de las relaciones de órdenes parciales. ¿Qué quiere decir entonces? Que los diagramas de Haas solamente me sirven para la representación gráfica de relaciones de órdenes parciales. Hay 4 puntos para tener en cuenta en el diagrama de Haas. Primero, se eliminan todos los ciclos. Y los ciclos, los bucles, se eliminan. Segundo, se eliminan las aristas implicadas por la propiedad transitiva. Y normalmente son las diagonales. Tercero, se acuerda que todas las aristas apunten hacia arriba y se eliminan las flechas. No va a haber flecha como los dígrafos y hay un acuerdo en el cual todo es de manera ascendente. Y 4, los círculos se sustituyen por puntos, es decir, desaparecen los vértices y los colocamos a través de puntos. Son las 4 consideraciones para transformar un dígrafo en un diagrama de Haas. Y cambia la estructura. Por ejemplo, lo que tenemos acá. Tenemos la relación que va desde A hasta B, de B hasta C y de D hasta C. Esta cumple con una relación transitiva. Entonces, porque puedo ir desde A hasta C por 2 caminos. De A hasta B y de B hasta C, o puedo ir de A directamente hasta C. Quiere decir que puedo eliminar esta arista. Es parte de las condiciones que impone el diagrama de Haas, que se lo ha hecho en el gráfico B. Observen cómo lo hemos eliminado. Luego lo hemos colocado de manera ascendente, A, B y C. Hemos eliminado los vértices, disculpen, hemos eliminado los vértices y lo hemos colocado de manera ascendente sin las flechas. Entonces vamos de D hasta B, de B hasta C. Y este es el diagrama que corresponde al diagrama de Haas para ese gráfico. Veamos otro ejemplo. El diagrama de Haas. Allí tenemos un diagrama de Haas. Vamos a considerar el conjunto A formado por los números 1, 2, 3, 4, 12. Vamos a considerar un orden parcial de divisibilidad en A, es decir, si A divide a B perteneciente al conjunto A es menor o igual que B, si solo si A divide a B. Vamos a trazar el diagrama de Haas del conjunto parcialmente ordenado. Bueno, entonces primero que nada trazo el digrafo, ya está trazado el digrafo. Observen que en todos los vértices aparecen bucles. Vamos a eliminar los bucles, de hecho ya están eliminados. Vamos a eliminar las diagonales, pero ¿por qué eliminamos las diagonales? Porque hay que eliminar las aristas que dan la relación de transitividad. Por ejemplo, desde el 1 hasta 12 puedo ir por 2 caminos, en realidad puedo ir por 3, desde 1 por 2 y de 2 hasta 12, o ir directamente del 1 al 12. Entonces, este 1 hasta el 12 es una arista que da la transitividad, entonces la elimino. Lo mismo sucede con desde el 1 hasta el 4 y del 2 hasta el 12. Vamos a eliminar esas aristas. Cuando hemos eliminado esas aristas, también vamos a eliminar los vértices, todos los círculos esos los vamos a colocar con puntos y además vamos a eliminar las flechas. Por lo tanto, me va a quedar el gráfico que tenemos acá, que es, que es lo que corresponde al diagrama de Haas.
Perdón, se volvió a desconectar. ¿En qué parte quedamos? Diapositiva 12 creo, profe. Diapositiva 12, a ver, ya nos ubicamos. En la parte de el diagrama de Haas. Bueno, voy a comenzar acá del diagrama de Haas. Le decía, correspondiente al diagrama de Haas, hay que tener en cuenta las 4 consideraciones que se eliminan los ciclos, es decir, los bucles. La segunda, se eliminan las aristas implicadas por la propiedad transitiva. Y tercero, se acuerda que todas las aristas apunten hacia arriba, pero se eliminan las flechas. Y por último, los vértices son sustituidos por puntos. Entonces, el objetivo en realidad del diagrama de Haas es dar una descripción gráfica mucho más simplificada de una relación, aquellas relaciones de conjuntos parcialmente ordenados. Por ejemplo, tenemos acá el siguiente conjunto. El conjunto de diagrama de Haas está formado por este digrafo. Observen que podemos ir de A hasta B, de B hasta C o directamente de A hasta C. Es una arista que tiene un origen de transitividad, porque puedo pasar desde A hasta C sin necesidad de pasar por B, o puedo ir desde A hasta B y hasta C. Entonces la eliminamos a eso, por eso es lo que estamos mostrando acá en B, en el gráfico B. Luego también a los vértices los vamos a eliminar, vamos a colocar puntos. Entonces voy a hacer un punto A, un punto B y un punto C, y las flechas van a ir de manera ascendente, pero vamos a sustituir las flechas por quién, directamente por rectas que unan esos puntos. No van a tener sentido. Quiere decir que el diagrama de Haas lo tenemos acá. De A hasta B, de B hasta C, no hay transitividad. ¿Sí? Entonces el objetivo del diagrama de Haas es simplificar un digrafo, teniendo en cuenta esas 4 consideraciones. Elimino los ciclos o los bucles, elimino las aristas que corresponden a la transitividad y eliminamos los vértices convirtiéndolo en puntos. También elimino las flechas y las flechas ya no cobran sentido, por lo tanto solamente son rectas que unen a los puntos. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos el diagrama de clase. Para este ejemplo se ha formado por el conjunto 1, 2, 3, 4, 12. Consideremos el orden parcial de divisibilidad en A, es decir, B pertenecen al conjunto A. A es menor o igual que B si solo si A divide a B. Acá la relación A divide a B. Vamos a trazar el diagrama de Haas del conjunto parcial ordenado con la relación menor o igual. Bueno, acá tenemos el digrafo correspondiente a la relación. Ya está armado el digrafo. Observemos que hay bucles en todos los vértices. Esos bucles que hay en todos los vértices significa justamente, como estamos hablando de la relación de divisibilidad, cada número que tomemos del conjunto es divisible consigo mismo. Entonces eso genera un bucle. Está relacionado consigo mismo. 12 divide a 12. 4 divide a 4. 2 divide a 2. 3 divide a 3 y 1, por supuesto, divide a 1 y divide a todos. Por eso es que es la base de este digrafo. Bueno, se eliminó los bucles, como ustedes podrán observar. Los vértices, esos círculos que señalamos vértices, han sido reemplazados por puntos y las flechas ya no tienen sentido. Se ha eliminado las flechas, se han colocado solamente segmentos y se han eliminado normalmente las diagonales. Fíjense que de 2 hasta 12 eliminado. ¿Por qué? Porque puedo ir de 2 a 4 y de 4 a 12. Quiere decir que 2 hasta 12 era una arista de transitividad. La eliminamos. Lo mismo sucede con 1 a 12. Puedo ir desde 1 hasta 2 y desde 2 hasta 4 y de 4 a 12. Por lo tanto, en vez de utilizar la transitividad, directamente la eliminamos y después, claro, también eliminamos la de 1 a 4. Normalmente las aristas de transitividad son prácticamente diagonales, en el cual, eliminando todo eso, formamos este diagrama de Haas, que es más que nada un, un polígono de 5 lados, es decir, un pentágono irregular,
en el cual estamos relacionando a todos los elementos de ese conjunto, el cual por convención se considera que es de manera ascendente. Fíjense que el diagrama de Haas es mucho más sencillo poder ir interpretando que 1 divide a 3, que 1 divide a 2, también divide a 4, divide a 12, 1 divide a 3, divide a 12, que 3 divide a solamente a 12, 4 divide solamente a 12 y que 2 divide a 4. Por eso les vuelvo a repetir que la ventaja que tiene el diagrama de Haas sobre los dígrafos y la diferencia que hay es que acá no hay bucles, no hay vértices ni hay aristas. En realidad las aristas se convierten en segmentos y que me sirven solamente para los conjuntos parcialmente ordenados. Bueno, con eso cerraríamos la P de la teoría de relaciones de orden. Hay algunas otras cosas más para seguir desarrollando, pero